Ahora si vamos a la palabra de Dios, que yo me quedé casi sin tiempo. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a seguir con la serie que venimos haciendo sobre Corintios. Esta es la parte número 10. Esta es la parte número 10 y recién vamos por el capítulo 4. Y te aseguro que podría empezar de nuevo y tocar muchos otros temas que no hemos tocado hasta el día de hoy. A mí me gusta predicar así, porque el Señor me mete a predicar cosas que por ahí no la predicaría de otra manera. Pero como está acá, la tengo que predicar acá, porque el Señor quiere que prediquemos eso. Cuatro, 5. Gloria al Señor. 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hasta acá. Acá la palabra de Dios dice algo que por ahí está, se usa mucho en el contexto de, no, a mí nadie me juzga, a mí solamente me juzga Dios, yo puedo hacer lo que a mí se me da la gana y solamente Dios me puede juzgar. Sacamos este versículo tanto de contexto que es como un pase libre al libertinaje total de mi vida. Como que vos no me digas a mí lo que yo tengo que hacer porque yo es solamente Dios y yo. Y no es lo que está diciendo el versículo. El versículo no habla de eso. Si bien dice, así que no juzguéis. Entonces muchos se quedan por esa parte. Dice, a mí nadie me puede juzgar. Yo puedo hacer lo que yo quiera, igual. Y la palabra de Dios que dice el versículo no está hablando de eso. Y en toda la palabra de Dios en ningún momento habla de eso. Si vos lees bien ese versículo, dice, así que no juzguéis nada. ¿Pero cuándo? Antes de tiempo. ¿Y después de tiempo qué? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Acá lo que está diciendo la palabra de Dios es que nosotros como seres humanos no podemos juzgar a los demás antes de tiempo, porque no conocemos las intenciones, no solamente la parte mala, sino la parte buena. Muchas veces pensamos, esta es una buena persona, simplemente porque juzgamos un ratito que lo vemos, y muchas veces ponemos las manos en el fuego por esa persona, y no nos damos cuenta cuáles son las verdaderas intenciones del corazón por el cual están haciendo esas cosas. Hay mucha gente que hace muchas cosas, pero con las intenciones equivocadas. Cuando nosotros hacemos las cosas con las intenciones equivocadas, está mal. Pero ¿cómo son las intenciones correctas o las intenciones equivocadas? Por eso dice la palabra, ¿cómo juzgues? Vos dejás que el Señor saque a la luz, que el Señor muestre con el tiempo, que el Señor saque el velo, que el Señor saque la frazada y se vea realmente cuál es la intención por el cual la gente hace lo que hace. Y esa persona hace lo que realmente hace. No sé si me entienden. Esto es un trabalengua de esto, pero es un punto bastante delicado para predicar, porque vos capaz estás juzgando por las apariencias, y las apariencias son pasajeras. Y a veces tenemos que esperar un poquito a que el Señor muestre realmente qué es lo que está pasando detrás de las cosas. A veces nos apresuramos a juzgar, a veces tratamos mal a las otras personas, a veces tomamos justicia por la propia mano y no le damos tiempo al Señor de que revele cuáles son las intenciones de los corazones. Eso es lo que está hablando este versículo. No juzguéis hasta que se vea realmente cuál es la intención del corazón. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Vos no sabés con qué intención yo estoy predicando acá. ¿Con qué intención yo estoy predicando acá? ¿Para que me aplaudan? Para que digan, ¿qué es lo que predica? Como no sé cantar muy bien, no puedo ir a un estadio a cantar. Como no soy actor, no puedo ir a un casting. Me falta un par de
centímetros para ser actor. No puedo ir a un casting tampoco para que me aplaudan ahí. Entonces por ahí soy pastor y predico acá y la gente me aplaude. Y bueno, es casi lo mismo. Intención equivocada de mi corazón. Y como vos lo ves en mi corazón, uno sabe realmente, pero el Señor llega un momento donde tenés que empezar a dar fruto de lo que estás haciendo. Y en esos frutos es donde vos ves las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que realmente está pasando en la vida de esa persona? Y si realmente lo está haciendo por los motivos correctos o por los motivos equivocados. ¿Cuántas veces hemos traído a la rastra a una persona a la iglesia y viene a la iglesia solamente para conformar? Intenciones equivocadas. Y cuando tiene que dar el fruto realmente de una persona convertida al Señor, salta lo que realmente es. Salta las intenciones de su corazón y por qué nunca se puede afianzar en los caminos de Dios. ¿Me vas entendiendo? No porque nada de tiempo. Pará, frená, no grites, no te pelees. Dale tiempo al Señor a que saque las cosas adelante. Eso es lo que pasa muchas veces entre los matrimonios. Está directamente dos palabras que no gustan y empiezan los gritos y no se ve la intención del corazón, por qué se dijo esas cosas o qué había detrás de todo eso. Simplemente agarramos las apariencias, nos peleamos, nos agarramos los pelos y ya Satanás hizo un gran banquete de nuestras vidas. Hermanos, tenemos que aprender a cerrar la boca, a tener paciencia y a dejar que el Señor lo obre. Mateo 7, mira lo que dice Mateo 7. Va siguiendo, ¿no? Se va entendiendo lo que te quiero decir. No juzgues, no. Mateo 7, capítulo 1. Mira lo que dice. No juzguéis, para que no seas juzgado, porque el juicio con que juzgáis será juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Muchas veces somos fáciles de juzgar a los demás, dice este versículo, pero no estamos viendo que nosotros tenemos una viga. Queremos sacar la paja del ojo ajeno cuando en nuestros ojos tenemos una tremenda viga, o sea, una madera grandota que no nos deja ver con claridad. Entonces cuando alguien viene mal y vos le querés dar un consejo, lo querés ayudar en el nombre de Jesús, ¿qué es lo primero que te dice? No me juzgues. No lo puedes hacer porque vos tenés una viga del ojo y yo tengo una pajita. No quieres sacarme la pajita. Eso solamente está mostrando un corazón rebelde, un corazón orgulloso, que no se quiere dejar ayudar en las cosas de Dios. Porque mira lo que dice el versículo. Vamos a hablarlo bien. Porque muchas veces nos quedamos con eso. Y no es lo que dice el versículo. Otra vez. No juzguéis para no sean juzgados. Versículo 1. Porque con el juicio con que juzgáis será juzgado. Y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4. O como dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí que la viga en el tuyo, en el ojo tuyo. 5. Hipócrita. Mira lo que dice. Saca primero la viga de tu propio ojo. O sea que primero, fíjate cómo se hacen las cosas. Primero sacate vos la viga que tenés en tu propio ojo. Vivilo vos primero. Eso se refiere. Vivilo vos primero. No juzgues con dureza porque te tenés que poner en el lugar del otro para poder entender. Porque como yo juzgo, voy a ser yo mismo juzgado. La única forma de poder sentir eso es meterme en el papel del otro, en los zapatos del otro, viendo las circunstancias del otro. Entonces recién a ello puedo sacar mi viga primero, en ponerme en el lugar del otro, y después recién dice, y entonces verá, versículo 5, segunda parte,
y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea que yo sí te puedo ayudar a sacarte la viga, la paja que tenés en el ojo. O sea, las cosas que estás haciendo mal, hermano, las cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Primero, para poder yo hacer eso con tu vida, para vos poder hacer la vida con el otro, con la vida del otro, lo primero que tenés que hacer es ponerte en el lugar del otro, entender que vas a ser juzgado de la misma manera, y como a vos te gustaría que esa persona te juzgue y te ayude a sacarte la paja, vos tenés que hacer lo mismo con tu hermano. No de cualquier manera, sino sabiendo de que como yo juzgo, voy a ser juzgado, como yo mido, voy a ser medido. Hermano, no es cuestión de que haga lo que quiera el hermano y se vaya al infierno. La palabra de Dios no dice eso. Lo que la palabra de Dios siempre recalca es que tenga mucho cuidado como trato a mi hermano, pero que lo bendiga, que lo ayude, que le diga lo que está correcto según la palabra de Dios y lo que diga que está desviado. Pero para eso yo tengo que conocer la palabra, tengo que sacar la viga de mi ojo, conociendo la palabra, y recién ahí yo poniéndome en tu lugar, entendiendo qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás atravesando y cómo te está doliendo el corazón por tus circunstancias, yo te puedo ayudar a sacarte esa paja que tenés en el ojo. ¿Por qué? Porque las pajas en los ojos no nos dejan ver bien el camino de Dios. Y vamos a terminar cayendo en un pozo y nos va a terminar apartando de las cosas de Dios. Muchas veces dejamos las cosas a la deriva, y en esa deriva va llevando a que el hermano que tanto Cristo murió por él se pierda. ¿Por qué? Porque él no se deja juzgar por nadie. Y nosotros tenemos que aprender a, primero que nada, a sacar nuestra viga, ponernos en el lugar del otro, sacarnos nuestra vida conociendo la palabra de Dios y recién ahí pudiéndolo ayudar. Vean lo que dice Juan 7. ¿Tenemos que juzgar o no tenemos que juzgar? Acá está el gran problema. Hay que juzgar, no hay que juzgar. Y si yo no te juzgo, pasa que el gran secreto está en que yo no te juzgo. El ser humano no puede juzgar al otro, el que te juzga es la palabra de Dios. Nosotros lo único que hacemos es emitir el juicio que la palabra de Dios dice. Nosotros lo único que hacemos no es juzgar, sino marcar el juicio que la palabra de Dios va indicando. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Bueno, sos el que juzgas, vos sos el que solamente vas diciendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso tenés que sacarte la viga de no ver la palabra de Dios, y recién ahí podés. 24, 7:24. Recién ahí podés juzgar el hecho. Pero lo que dice Juan 7:24. No juzgáis según las apariencias, sino juzgar con juicio justo. ¿Hay que juzgar o no hay que juzgar? El problema es que tenemos que juzgar con juicio justo. El problema es que no somos justos. El problema es que nuestro juicio siempre está manchado con muchas cosas que venimos arrastrando de nuestras vidas, de nuestro carácter, de nuestro pasado, de nuestras familias. Y nuestro juicio se nubla de tal manera que muchas veces ahí sí es mejor no juzgar. Entonces, ¿qué hacemos? Como dice el versículo, empezamos juzgando por las apariencias. Lo primero que juzgamos es la apariencia de las personas, y eso no es justo delante de Dios. Nosotros, para poder juzgar a alguien justamente, tenemos que ir más allá de las apariencias. Tenemos que sacarnos la viga, tenemos que meternos en el lugar del otro, y recién ahí podemos dar algún consejo que venga de parte del Señor. Hermano, el hecho de juzgar al otro no es un juego. Pero tampoco podemos dejarlo de lado, porque lamentablemente por culpa de esos versículos sacados totalmente de contexto, muchos hermanos están yendo al infierno en su rebeldía, porque no se dejan ayudar, porque creen que nadie los puede juzgar. Entonces, cuando nosotros como pastores, sobre todo como las autoridades de la iglesia, quieren recalcar algo que están haciendo mal, que se están quedando en el camino, que se están equivocando, lo primero que te dicen es, no te lo dicen, ojalá te lo dijeran,
No te lo dicen, pero en su corazón sale el hecho de que a mí solamente me juzga Dios. Y ya Dios te juzgó. Ese es el problema. Te juzgó con la palabra. Y si vos no le haces caso a lo que dice la palabra, estás condenado. Uno no juzga, uno solamente va diciendo lo que la palabra de Dios dice. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar, pero con justo juicio. Hermanos, dejate juzgar por lo demás. Pero fíjate que cuando venga ese juicio, esa persona que te quiera dar un consejo, te quiera ayudar, lo haga con juicio justo. Ahí está el gran problema. No solamente las apariencias. De la apariencia nos vemos todo. Por eso muchas veces la palabra de Dios te aconseja directamente, si no sabes, no juzgues. Deja que el Señor, cuando llegue su tiempo, como leíamos en el primer versículo, sacará las intenciones del corazón, con los frutos los conoceréis. Ahí te vas a dar cuenta qué está bien y qué está mal, porque lamentablemente no todos los espíritus vienen de parte de Dios, no todas las intenciones vienen de parte de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, este tema de juzgar, no juzgar, es un tema delicado, pues yo le tengo que enseñar a la iglesia que a no juzgar antes de tiempo, que no sea un juicio justo, pero también te tengo que enseñar a que te dejes juzgar. O sea que te tengo que enseñar a no juzgar y a la vez a que te dejes juzgar. Porque acá la única intención que tenemos siempre es que vos llegues al cielo, al reino de los cielos, a que hagas las cosas como Dios quiera. Pero lo que dice primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Acá la palabra probar es la misma que juzgar. Probad, juzgar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Juzgar o no juzgar? Dice, no juzgué todos los que tenemos que juzgar todos los pensamientos. Tenemos que poner a prueba si vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios. Dice que si viene de parte de Dios es aquel que entiende que Jesucristo ha venido en carne. Mirá lo que dice el versículo 2. En esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hermano, ¿qué significa esto? Que Jesucristo ha venido en carne. Significa que Jesucristo venció la carne. Muchas veces decimos que Jesucristo era Dios. Entonces sabemos que fue tentado en todo, pero él no cayó en nada. Pero Jesucristo era Dios. Ese pensamiento es del anticristo. Está bien, era Dios, pero a la vez también era carne. Era un ser humano igual que vos, igual que yo. Tenía todas las tentaciones que tenemos vos y que tenemos yo. Todas las tentaciones. Solamente que él decidió no pecar. Entonces esas personas que entienden que Jesucristo ha venido en carne, que ha sido tentado en todo y no ha pecado, ese es el Espíritu de Dios, que te va mostrando que las tentaciones que vos estás pasando no es una tentación más allá de la que puede ser dominada o debe ser dominada por vos. En cambio aquel que dice que no, Jesucristo no vino en carne, o sea que la carne no tiene nada que ver en esto, que Jesucristo no fue tentado en la carne, que la carne nos puede, que la carne nos vence, que la carne es más que el espíritu, es el espíritu del anticristo. Entonces nosotros tenemos que empezar a juzgar esas cosas, qué pensamiento estamos viviendo. Estamos viviendo un pensamiento espiritual en el cual decimos Jesucristo venció la carne, un pensamiento que dice no, Jesucristo no vino en carne, así que no sabe las tentaciones que usted teniendo las carnes. Ese pensamiento es satánico. Jesucristo sabe las tentaciones que estás teniendo. Y Él las venció. Y si Él las venció, te puede dar fuerza, te puede dar el poder para que vos también las venzas. Ahora vos tenés que juzgar esto. No podés quedarte con el pensamiento de cualquier espíritu. Pues ese pensamiento no viene de parte de Dios o viene de parte de Dios.
¿No te pasa que a veces tenés que juzgar si es de Dios o no es de Dios? Entonces yo directamente digo, no juzgo, yo directamente digo, bueno, me creo todo lo que me dicen, termino cayendo en este terrible error. ¿Me va siguiendo? Sé que es complicado el tema, pero cuando hablas de juzgar, no juzgar, es un tema muy, pero muy delicado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Es una línea muy delicada, hermano. Por eso parece tanto trabalengua. Es el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. 2:3. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado. Acá la palabra probado viene otra vez de juzgado. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has probado, has juzgado. A veces decimos al siervo de Dios no se lo juzga, no. No tiene que ver con qué espíritu está predicando ese siervo de Dios. Tenés que saber si ese espíritu del siervo de Dios te quiere llevar para otros caminos que no sea para el cielo. Acá el apóstol dice que la iglesia ha probado esos espíritus, el Señor a través del apóstol, perdón. Dice que ha probado esos espíritus y ha encontrado que son mentirosos. ¿Por qué? Porque los probó, hermanos. No nos podemos comer gato por liebre. Tenemos que aprender a probar qué nos están enseñando desde acá, desde el púlpito. Yo creo que acá se habla la palabra de Dios, pero no todos los púlpitos son iguales. Hay algunos que suben y te quieren meter cualquier cosa. Vos tenés que probar. Tenés que saber juzgar lo que están hablando. Tenés que saber juzgar en las partes espirituales también. Si lo que me está hablando viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Yo he conocido muchos predicadores que realmente me pueden dejar de lado, que te quieren meter cualquier cosa buscando simplemente tener seguidores. Que vos seas un fan de él, que vos lo sigas a él y no tiene nada que ver con la parte espiritual, porque la parte espiritual siempre está pensando el predicador o el que está acá adelante, está pensando en el Señor y en llevarte un mensaje claro de parte de Él para tu vida, para que cambies tu vida. Yo no busco particularmente agradarte. Yo no busco que mi predica te caiga bien y te vayas contento de acá. Yo busco solamente agradar al Señor, juzga esto, agradar al Señor, por más que te tengan que decir palabras duras de lo que estás haciendo mal, porque mi única intención es que vos entres al reino de los cielos. No me interesa que cuando termine la prédica me aplaudas, te pares en los bancos, empieces a revolear, empieces a tirar plata para adelante. No me interesa eso, ¿no? A mí lo único que me interesa es que en aquel momento, cuando suene la trompeta, vos puedas pasar por esas puertas y estemos sentados todos juntos en la mesa. Por eso muchas veces yo sé que muchas personas piensan que mis prédicas son durísimas, que a veces soy demasiado recto, que a veces esto y lo otro. Probad lo que estoy diciendo si viene de parte de Dios o no. No te creas todo. Por eso mismo en los cursos bíblicos siempre les enseñamos a correr a la palabra de Dios, que anoten las prédicas, los versículos y todo lo que se predica acá o en cualquier otro lado. Probarlo, a ver si viene de parte de Dios o no. Probarlo a ver si es de bendición para mi vida o no. El problema es que tiene que ser con juicio justo. No buscando, a mí esto no me agrada lo que dijo porque va en contra de lo que yo hago. Y si lo que yo hago está mal, obviamente no te va a agradar lo que él dijo porque lo tenés que cambiar. Eso es juicio justo. No diciendo que es un payaso, lo que dice no me sirve, para que yo se viene en mi pecado. ¿Lo vas siguiendo? Si la palabra que estás recibiendo es palabra dura, juzgala. No digas, que dura que la descarto. Juzgala. Y fíjate si realmente viene de parte de Dios y si busca el objetivo que tiene cada prédica nuestra acá, que es agradar al Señor y poderte ministrar a vos para que puedas entrar al reino de los cielos. Que cambies lo que tengas que cambiar y afiances lo que tengas que afianzar. Mucha gente dice, no juzgues, eso es juzgar. Y no es así. ¿No es lo que dice
Primera de Corintios, eso seguramente, bueno, ya lo vimos ahora, no lo voy a ver más adelante otra vez. Pero Primera de Corintios 5, Pablo juzga, versículos anteriores, no juzguéis, pero ahora Pablo juzga un terrible caso que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, de repente acá en el capítulo 5, Pablo se encuentra con un grave problema. Había un hombre que tenía por esposa, por mujer, a la mujer de su padre. O sea, le había sacado a la mujer al padre y la tenía a él. Y la gente de Corinto, la de la iglesia, como no les permitían juzgar, ellos tenían ese pensamiento de no juzgar, estaban envanecidos, estaban orgullosos de ver una iglesia que tenía tanto amor que permitía que un padre, que un hijo, le robe una mujer al padre. Y estaban envanecidos. Entonces Pablo, enterándose de eso, no es lo que le escribe. Versículos 1 de capítulo 5 de 1 de Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¡Wow! Acá Pablo está tan enojado, pero más que nada porque la iglesia estaba envanecida, la iglesia estaba orgullosa de tener un miembro que tenía la mujer de su padre. Estaba entre ellos, estaba ahí sentado. La iglesia estaba orgullosa de decir, mirá cuánto amor tiene esta iglesia, que permite que un hermano de ellos, tenga por mujer a la mujer del padre. Y es lo que está pasando en las iglesias hoy en día. Como no se puede juzgar a nadie, como no se le puede decir la verdad a nadie, de repente la iglesia se envanece en decir, uy, en mi iglesia hay tanto amor. Conozco una iglesia que pasó. Mi iglesia hay tanto amor, como nosotros no juzgamos a nadie, que la pastora se juntó con la de la alabanza. Y conozco la iglesia. Y la pastora se juntó con la que dirige la alabanza. Mirá si Pablo se entera ahora de todo eso. Es lo que está diciendo acá, hermano. La iglesia tiene que tener una línea. La iglesia tiene que tener un respeto. La iglesia tiene que tener una santidad por las cosas de Dios que va más allá del amor. En el nombre del amor, muchas veces permitimos ciertos desastres que van en contra de lo que Dios pide y la iglesia se vuelve en un lugar peor que el mundo. Y eso es lo que pasaba en Corinto. Por eso Pablo, cuando escribe esta carta, realmente está muy enojado. Dice, y vosotros estáis envanecidos, versículo 2. ¿No debéis más bien haberos lamentado? ¿No debéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros al que cometió tal acción? O sea, Pablo dice, usted no tiene que estar orgulloso. Usted no tiene que doler lo que está pasando. Está entrando un movimiento en las iglesias, gracias a Dios todavía acá en Argentina no, de pastores homosexuales. Eso empezó en Australia con una iglesia muy conocida, con un grupo musical muy conocido. Esos pastores se casó también con un líder de alabanza. Y la iglesia se enorgullece de que mi iglesia es una iglesia donde no juzgamos a nadie porque el amor del Señor. Y nos confundimos la tolerancia con la paciencia. El mundo hoy en día te llama a ser tolerante. El Señor no es tolerante, el Señor no tolera el pecado, el Señor es paciente, porque el Señor espera a que el pecador se arrepienta. Por eso le da vida, si no lo quemaría él mismo apenas pecó. Pero como Él es paciente, Él te da vida para que vos te puedas arrepentir. Tenés que aprender a diferenciar entre la tolerancia y la paciencia. Vos tenés que tener paciencia, pero siempre marcando que el error hay que corregirlo. El error hay que corregirlo. Somos pacientes, no somos tolerantes. No tolero el pecado que están haciendo. Pero sí, el Señor me enseña a juzgar con juicio justo, a ponerme en el lugar del otro, a sacar la viga de mi ojo primero
el Señor me enseña todo eso, y entonces a mí me gana la paciencia, esperando a que el Señor cambie ese corazón. Pero yo no puedo dejar de marcar desde acá del púlpito que el pecado que están cometiendo está mal. No me enorgullezco de ese pecado, sino que hay que cambiarlo. No sé si me entendés. Porque hoy en día quizás acá nos vemos pastores gay, que se están, o por lo menos no sabemos, que se están casando con otros pastores o con otros hombres, pero sí hay ciertas cosas que entran dentro de las iglesias que por el hecho de no juzgarlas, por el hecho de ser tolerantes, nos envanecemos. Y yo no me envanezco. Yo espero que el Señor cambie sus corazones y quieran alinear sus vidas con la del Señor. Mira lo que dice Pablo, versículo 3. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ¿cómo hago? Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, que ella lo juzgó. Acá podemos ir a la parte espiritual y verlo como que el que está hablando es el Señor, no Pablo. Y que está el Espíritu que dice es el Espíritu de Dios. Y que ya ha sido juzgado en la palabra de Dios. El Espíritu, que dice que está en el Espíritu, es el Espíritu Santo. Y el que dice que ya presente ha juzgado en la palabra de Dios, que se emite el juicio. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, Jesús está en el cielo, pero presente en el Espíritu Santo, yo como presente he juzgado en la palabra de Dios al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¡Wow! Parece que Pablo no era tolerante. Él lo deja bien claro. Acá hay un problema con un hermano que parece que si ya lo amonestaste, si ya le dijiste que se corrija y él sigue con sus pensamientos, entra una palabra que por ahí no es muy conocida que se llama excomulgar, que es cuando la iglesia se reúne y toma la decisión de pedirle a un hermano que se retire de la asamblea. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar su actitud. ¿Por qué? Porque somos pacientes pero no somos tolerantes. Es una gran diferencia. Por eso nosotros cuando sentimos que hay algo que tenemos que cambiar de parte de Dios, tenemos que correr a cambiarlo. Porque el Señor es paciente, pero no es tolerante. No va a tolerar nunca el pecado. El tal se ha entregado a Satanás. Directamente expúlselo, échelo fuera de la iglesia, y Satanás se va a encargar de hacer ¿qué? Destruir su carne. Porque si Satanás está esperando algo, es que un miembro de la iglesia siga en su rebeldía y sea entregado de nuevo a él para destruirlo. Al tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo. O sea que está hablando de un cristiano, está hablando de un hijo de Dios que sigue en su rebeldía, que no se deja corregir, que no se deja, por el hecho de que a mí nadie me juzga, no se deja enderezar su camino, quiere seguir en su pecaminosidad, en sus inmundicias. Acá el Señor nos enseña que hay que echarlo a Satanás, dejar que haga lo que quiera, porque el espíritu al final va a ser salvo. Vean lo que dice el versículo 6. Pues ¿qué tiene que ver conmigo esto? Ahora sí. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido crucificada por vosotros. ¿No sabéis si permitís esto? ¿No sabéis si esto no te duele? ¿No sabéis si esto no lo corregís? ¿No sabéis si esto no lo juzgás con juicios justos, sacándote la vida, poniéndote en el lugar del otro, con mucho amor, mucho cariño, pensando en los espíritus, con qué espíritu vas a hablarlo, con qué espíritu no lo vas a hablar? Si no lo haces, si de este púlpito de repente empieza a bañar ese pecado va a heredar toda la masa. De repente, en todos nosotros,
el pecado va a empezar a tomar lugar en nuestras vidas y nos vamos a empezar a caer. Como iglesia va a empezar a perder lo más sagrado que tiene, que es la presencia del Señor. Porque el Señor no habita donde hay pecado, hermano. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho estas cosas, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un pecado de uno es pecado de todos, hermanos. Por eso tenemos que dejarnos ser juzgados por una persona que sacó la pica del ojo, que se puso en su lugar, que conoce bien todas las cosas, que ha sabido esperar el tiempo del Señor para que muestre sus frutos. Sí, Señor. 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que cuando estemos, hermanos, ya juzgados estos temas, ya cuando estos temas están fuera de nosotros, hay una nueva levadura en la cual dice que hay fiesta. Hay fiesta. Cuando no puedes celebrar fiesta a Jehová, es porque hay levadura vieja que está contaminada y está empezando a contaminar la masa de la iglesia. Gloria al Señor. Mira lo que dice el versículo 9, para que puedas entender más. No os escribo por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él, con el tal, ni aún comáis. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, hermano. Hay personas que no se dejan corregir y quieren seguir en su mismo libertinaje, en sus mismos delirios, en su misma forma de vivir. Y acá Pablo está enseñando a que no te juntes con ellos, que hagas una separación, porque si te juntas con ellos, la levadura te va a terminar contaminando. Versículo 13. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Duele mucho quitar a una persona del medio de tu congregación, del medio de tus hermanos, pero a veces una levadura que no quiere cambiar, que siempre está haciendo las cosas mal y que no se deja corregir, no se deja juzgar, por una persona que se deja sacar la vida, que es un juicio justo. Y acá la palabra de Dios dice que Dios lo va a juzgar. Y que es un perverso y tiene que salir del medio de su pueblo. No hay nada más triste que tener que salir del medio de la congregación de Dios. Pero Dios no es una persona tolerante, Dios es una persona paciente. Y la paciencia espera un cambio, la tolerancia acepta lo que sea. Y la iglesia no puede aceptar lo que sea por mucho tiempo. Una vez me preguntaron qué pasaba si a la iglesia venía una pareja de homosexuales, cuando hicimos el presbiterio para ser pastores. Y la respuesta era simple: la tenemos que aceptar, obviamente. Gloria a Dios, hay que mostrar el amor de Dios. Pero ¿por cuánto tiempo? Una cosa es que uno venga a la casa de Dios, buscándolo a Dios, buscando un corazón arrepentido, o arrepentirse a hacer las cosas bien delante de Dios, como a Dios le agrada. Y otra cosa es querer venir a la iglesia, a sentarse y a burlarse de Dios. Pues imagínate, de repente entre un par de hombres, lo tomamos de la mano, lo amamos en el nombre del Señor, aborrecemos el pecado que hacen, pero a ellos como seres humanos, el Señor los sigue amando y están esperando que se arrepientan, tienen paciencia, no tolerancia, entran delante de la presencia del Señor, entran a la casa de Dios y se empiezan a besar. ¿Hasta dónde llega nuestra tolerancia, nuestra paciencia? Se empiezan a tocar. Ya te das cuenta que no vienen con un corazón arrepentido delante de Dios. Viene otra cosa. Viene a contaminar, viene a traer su masa, su levadura para contaminar la masa. Y ahí es donde la iglesia tiene que juzgar
Y eso no se lo puede permitir. Ahora vienen, se sientan ahí, ¿cuánto tiempo o qué intención viene a que la iglesia pueda ser tolerante con ese pecado y cubrirlos? O la iglesia de acá, el púlpito, tiene que estar siempre marcando que lo que están haciendo es aborrecer, es aborrecimiento delante de Jehová. Desde acá el púlpito siempre va a salir la palabra de Dios, y va a marcar siempre que es aborrecimiento. O se arrepienten, o se tienen que ir. Nosotros como iglesia no podemos permitir de todo. Y ese es el problema que tiene la iglesia hoy en día. La iglesia quiere ser más buena que Dios y permite de todo dentro de la iglesia. Y de repente, pues por ahí es un caso extremo, pero pasan cosas pequeñas que tienen que ver con esto. Y nosotros de repente nos encontramos componiendo personas a servir que no están preparadas porque no se quieren alinear a las cosas de Dios. Quizás no es una pareja de homosexuales de la mano, pero si es una persona que se niega a dejar ciertas cosas, se niegan a poner sus vidas en perfecta línea con Dios, esas personas también son levadura, que nuestra paciencia se mezcla con tolerancia y piensa que vamos a tolerar para siempre esa actitud. Nosotros sí, pero el Señor va a empezar a marcar, porque de acá va a seguir siempre la misma palabra. Tenés que alinearte con Dios, tenés que corregir los caminos de Dios. Y es bueno que eso pase ahora. O esas personas que no quieren corregir sus caminos delante de Dios, piensan que van a entrar al cielo, y no es así. Por más que vengas todos los días a la iglesia, por más que diezmes, por más que ofrendes, por más que hagas lo que hagas, si no te pones en línea con Dios, si no haces las cosas, si no dejas las cosas que la palabra de Dios te está diciendo, y acá no te estamos juzgando, simplemente te estamos diciendo lo que la palabra de Dios dice, poniéndote en tu lugar, habiendo arrancado la vida del mioco y todo lo que decimos siempre, un justo juicio, todo lo que vos quieras, pero lo que vos estás haciendo está mal y lo tenés que corregir ahora, porque va a llegar un momento donde ya no lo vas a poder corregir. Ya con este cierro, 1 Corintios, capítulo 11. Siempre usamos tema de la Santa Cena. Está hablando de la Santa Cena, ¿no? Y tomar la Santa Cena correctamente. Dame con esa parte. Capítulo 11, versículo 27, a ver si puedo entender de ahí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, el Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, por lo cual pruébese, versículo 28, por lo cual pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Acá, versículo 31, mirá. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermanos, es el momento, es el tiempo, cada vez que acá soltamos una palabra, cada vez que confrontamos tu pecado, cada vez que vos sientas que lo que están diciendo ahí no me gusta, no te enojes con el predicador, como los predicadores, no te enojes con ellos. Examiná que lo que están diciendo venga de parte de Dios, sopesar los espíritus, si es el espíritu de Dios, si no es el espíritu de Dios, fijate todo lo que vos quieras, pero no descartes esa palabra, sino que examinate. Porque si Dios la soltó, por algo será. Pero esto no tiene nada que ver conmigo, no sé. Pero si se soltó, por algo será. Dios algo te quiere decir. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es ahora. Es esa palabra de exhortación que sale ahora, que quiere que vos te corrijas, que te examines, te corrijas. Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Pero, hermano, ¿te das cuenta ahora? ¿Te das cuenta ahora? ¿O vas a ser castigado por el mundo?
corregido con el mundo, vas a ser condenado con el mundo. Por eso mismo la palabra dura que se suelta de los altares, tomarlo de parte de Dios, examinarlo. Porque seguramente cada uno que predicamos acá hemos examinado las intenciones, hemos sacado la viga, hemos buscado el juicio justo, hemos hecho, entendiendo que lo que yo estoy diciendo me está condenando a mí mismo también, entendiendo todo eso, pero igualmente Dios nos manda a decírtelo para que te examines. Por eso no le tengas miedo a ser juzgado, tenerle miedo a ser mal juzgado, tenerle miedo a las personas que quieren murmurar y te quieren destruir. Esa persona no es lo que estoy hablando. Yo estoy hablando de aceptar lo que venga de parte de Dios, no poniendo como excusa el hecho de que a mí nadie me juzga. Porque si el Señor te pide que corrijas algo, corregirlo. Esto es igual que esas personas que vos le tenés que decir, te tenés que bautizar. El bautizo no salva, es cierto, el bautizo no salva a nadie, pero es una orden de parte de Dios. Si vos no le haces caso a la orden de parte de Dios, no penses que vas a ir al cielo. Porque nadie que sea un desobediente delante de Dios va a estar en la presencia de Dios. Es así de sencillo. No es para salvarme, sino es para demostrar mi obediencia. Por eso el bautismo es tan importante. Bautizarme delante de Dios es importantísimo. Seguir las reglas de Dios es importantísimo. Porque así le estoy diciendo al Señor, me estoy examinando, estoy corrigiendo las cosas que están mal delante de mí, por más que me sienta juzgado muchas veces, porque a veces cuando me juzga la palabra de Dios, encuentra que yo estoy en falta. Si yo estoy en falta, me tengo que corregir ahora, que todavía tengo vida. Porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, el Señor va a abrir los libros y nos va a empezar a juzgar por lo que está escrito ahí, y de ahí nadie se escapa. Ese juicio nos va a condenar por toda la eternidad. Es ahora. Así que no le tengas miedo a una palabra dura que venga de parte de Dios. Examinar. Pensar que lo que estamos diciendo, palabras duras de acá, hemos tenido estos cuidados del juicio justo, de la paja, de la viga, todo eso. Y si viene de parte de Dios, es porque Dios algo me quiere decir. Algo tengo que corregir en mi vida. Así que en vez de enojarte, en vez de murmurar, en vez de irte, examínate y busca ver qué es lo que Dios me quiere decir con esta palabra, qué es lo que tengo que corregir, qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que enfocar, explotar, concentrarme para que sea mejor. Siempre Dios algo te está hablando porque Él quiere que vos llegues a ser la imagen de su Hijo Jesucristo acá en la tierra. Y a mí me falta mucho. Entonces, ¿cómo no va a vivir hablándome? Constantemente me está hablando para corregirme. Amén. No le tengas miedo a la corrección del Señor, a ser juzgado por Dios. Pablo dice que no tenía miedo a ser juzgado por Dios. Que no tenía conciencia de haber hecho las cosas mal, que aún así no quiere decir que no haga las cosas mal, pero no tenía miedo. Porque sabía que si Dios lo hace en este tiempo que estamos vivos, es para nuestro bien, para poder alcanzar el reino de los cielos. Amén. Sé que es muy confuso. Tengo que enseñar a no juzgar, sino tener estos pasos, pero también te tengo que enseñar a que te dejes juzgar, para poder ser corregido en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Este tema no lo hubiese tocado, sino que me toca justo ahora, pero creo que hacía falta entender estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, que tengas misericordia de mí, Señor. Si no fui claro en lo que traté de explicar que tú me diste, Señor. Pero te pido que lo vuelvas perfecto para los oídos de mis hermanos, Señor. Que transformes estas palabras confusas que quizás dije, Señor, pues es un tema complicado. Pero que las vuelvas perfectas en el corazón de ellos, que puedan entender el concepto, Señor. Que aprendan a jugar, que se dejen jugar, Señor, pero que pesen los espíritus que los están juzgando, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, y que les sirvan, papá, y que entiendan que si Dios les está hablando es porque quiere que cambien algo, no por otra cosa, papá. Ayúdanos, Señor, traerles iluminación, esta semilla que se hace sembrar en sus corazones, Señor. Y si están pensando, ¿para qué me sirve esto? Les sirve.
Dejar que el Señor empiece a hacer que esa planta empiece a crecer en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a dejarnos juzgar por ti, Señor, y a corregir aquellas cosas que tengo que corregir. Dame valentía, dame coraje, Señor, porque muchas de las cosas que me están pasando en esta vida, Señor, en mi vida, es porque no me dejo corregir por ti. No me dejo juzgar por tu palabra, Señor, sino que sigo haciendo mis cosas, según mis formas, según mis fuerzas y según mi propia voluntad, Señor. Perdóname. Este es el tiempo donde yo, Señor, tengo que rendirme delante de ti. Juzgame, Señor. Juzgame. Porque yo sé que tu juicio es justo, Señor. Yo sé que tú no tienes vigas, Señor, en tus ojos, sino que tus ojos son llamas de fuego. Juzgame ahora, Señor, que todavía tengo vida, y que ayúdame a corregir esas cosas que a ti no te agradan. Ayúdame, Señor.